Muy interesantes hoy las declaraciones de Alfonso Guerra. Ah, bueno, perdón, y también tenemos unos churros que nos ha mandado don Miguel Castilla y que, por cierto, no sé de dónde serán, pero están buenísimos, unos churros, unos mini churros, muy ricos. Ni churros, pero muchos. Como comprenderán ustedes que otra cosa no, pero de este programa salimos bien alimentados. Bueno, muy interesantes las declaraciones de Alfonso Guerra, que se ha descolgado con una diatriba contra Pedro Sánchez durísima, diciendo que es un autócrata, que lo que está haciendo no se ha visto en ningún país democrático, diciendo que está acabando su propia tumba. Bueno, no sé si han visto ustedes las declaraciones de Alfonso Guerra a The Times, pero bueno, va mucho más allá de lo que van algunos miembros de la oposición. Y yo creo que en este caso está bastante certero en la descripción. Lo que está haciendo Sánchez es impropio de un país democrático y, por fortuna, parece que en el exterior de España lo tienen claro. Hay un manifiesto hoy que se publica, que emitieron ayer dos asociaciones de prensa presentes en 109 países, más de 18.000 periodistas, diciendo que, por supuesto, la prensa tenemos la obligación de ser veraces y tal, pero que los gobiernos no pueden, con la excusa de luchar contra los bulos, cargarse a la prensa crítica. Bueno, yo esperaba. Bien, no, esperaba por educación. Es curioso, yo lo contaba hace poco, no voy a dar el rollo, pero yo estudié Derecho justo cuando el Partido Socialista empezaba a legislar, o sea, más o menos, 84 al 89. Entonces tenía un profesor de Derecho Político, que se llamaba entonces Derecho Político, es Derecho Constitucional, que íbamos viendo, mirad, esta ley que se está aprobando nos va a llevar a que el Poder Judicial se politice completamente. Esta ley sobre cajas que acaba de aprobarse en el 86 nos va a llevar a que las cajas sean asaltadas por los políticos. Lo íbamos viendo y tuve la ventaja de poder hablar con él. José Antonio Alonso Antonio murió años después, y ver, tenías razón, José Antonio. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? La famosa reforma nueva ley del Consejo General del Poder Judicial, con una enmienda que presentó el señor Vandrés de Euskadiko Esquerra entonces, y que aprobó el PSOE, que cambiaba el sistema de elección. La ley de cajas, creo que recordar que era del 86, que daba entrada a los políticos en las cajas, lo cual llevó años después pues a la quiebra del sistema cajario, que le llamo yo, no bancario, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo me alegro, o sea, los mecanismos en la democracia son importantísimos. Entonces, tenemos un problema en España de cultura política, eso es verdad, usted decía que los usos son importantes, y tenemos un problema de mecanismos, ¿verdad? Y entonces hay que reformar radicalmente los mecanismos de elección del Consejo General del Poder Judicial, basta aplicar la Constitución, y hay que reformar los mecanismos que permiten que los políticos dispongan a su antojo de todo. Y dicho esto, estos mecanismos permiten, oye, me interrumpís ya porque soy capaz de, estos mecanismos, está usted derivando, estos mecanismos permiten que Pedro Sánchez es un autócrata. Es más cosas, pero mi abogado no permite que lo diga con micrófono abierto, pero es un autócrata. Los que le conocen y los que no, sabe que yo lo he conocido algo, sabemos lo que es un hombre peligroso, es un hombre sin escrúpulos, sin límites, etcétera. Entonces, desgraciadamente, tanto la cultura política como los mecanismos que ha colonizado el Partido Socialista permiten que un autócrata como Pedro Sánchez siga adelante, y ya está amenazando a la prensa de una manera muy parecida a aquella en que lo hizo Hugo Chávez en Venezuela. Hoy es el día de la mundial, creo que de la libertad de prensa. ¿Ah, sí? Sí, que ha elegido, parece que está elegido a propósito por Pedro Sánchez. No lo descarte. Toda esta operación de acoso a la prensa, igual que eligió para amagar con irse el día de San Pedro Mártir, o para anunciar que volvía el día de San Pedro Mártir. Parece que hay alguien en Moncloa que está dedicado a elegir los días. Tiene a la bruja esta, dice, piruja. ¿A que no anuncias tu decisión el día de San Pedro Mártir? Y dice, sujétame en cubata. Sí. Es el Día de la Libertad de Prensa, y creo que esta operación en España es para reflexionar. Por suerte, la prensa internacional está ojiplática diciendo, pero ¿qué está ocurriendo en España? Que está entrando
con alaracas y con fanfarrias en la lista de países que se consideraban iliberales en la Unión Europea, con políticas muy similares a las que tenía Polonia con los Kaczynski, a las que ha tenido Hungría, que ha sido frenada o está siendo frenada por la Unión Europea, y a la que tenía en otros términos, en términos de corrupción y tal, Bulgaria. Es decir, y España, que estaba en la parte alta de la tabla, por lo menos en mecanismos, o que decías tú, mecanismos democráticos, en resortes democráticos, está bajando, pero a velocidad de vértigo en esa tabla de la Unión Europea. Alfonso Guerra, que fue en algún momento la bestia negra de la derecha, del centro derecha y tal, se ha convertido en un defensor de la democracia sin haberse movido de donde estaba. Es decir, defiende partidos que pueden tener una ideología u otra, concretamente el Partido Socialista tiene una ideología o tenía una ideología de izquierdas, de unos proyectos sociales, etcétera. Y un respeto profundo por la democracia y por el proceso de la transición y por la Constitución española. Todo eso se lo ha cargado Pedro Sánchez. El sanchismo se ha comido al socialismo, al Partido Socialista, lo ha devorado, y lo que decías tú, Luis, de la entrevista de Alfonso Guerra, pues felizmente quedan voces que son respetables y todavía respetadas para denunciar lo que está ocurriendo, y no porque dentro del Partido Socialista no hay ninguna voz, como vimos en la reunión del Comité Federal, que sea capaz de parar los pies y de decir qué estamos haciendo con el asalto al Consejo General del Poder Judicial, queriendo cambiar las mayorías, queriendo cambiar los resortes que controlan la democracia, porque estamos moviéndonos en la falacia y convenciendo a la gente a través de estos bulos de que como el pueblo está representado en el Parlamento, es el Parlamento con las mayorías que decida, esta mayoría espuria que ha conseguido el PSOE, el que decida cómo distorsionar todos los mecanismos de control de la misma democracia. Me parece que es una situación muy grave, la verdad. Bueno, me cuesta mucho celebrar unas declaraciones de Alfonso Guerra, es casi porque soy un poco más joven, y es verdad que yo, claro, me crié un poco en la hegemonía socialista, y bueno, yo creo que Alfonso Guerra es uno de los principales culpables de lo que pasa. Y aparte... Yo también, pero no lo digo ahora. Ya, pero es un culpable, y además pudo hacer algo... Hubiera sido importante que la rebeldía cuando estaba en el Congreso, por ejemplo, ¿no? En tiempo de Zapatero. Por ejemplo, Sí, sí. y ahí votaron lo que tocaba votar. O sea, iban a votar como autómatas. Entonces, pues bueno, sí, está claro que... Lo que pasa es que yo no sé realmente, cuando veo un poco a la gente, a los entusiastas de Sánchez, y sobre todo Sánchez tiene entusiastas instrumentales, ¿no? O sea, Sánchez les viene bien a muchos, ¿no? Y a esa gente lo que diga Alfonso Guerra ya les da igual. Es decir, para que te parezca respetable e interesante Alfonso Guerra, tienes que tener una edad, no es que no nos estoy llamando unos mayores, y unos, puede usted hacerlo, y unos conocimientos de políticos e históricos en España que ya creo que mucha gente no tiene. Entonces, bueno, es como si viniera alguien del pasado que pudo hacer muchas cosas y las hizo todas mal. Con lo que diga Alfonso Guerra, ni siquiera es algo necesario para que lo sepa el conjunto de la sociedad española o los jóvenes. Basta con que agite el PSOE, para que la gente que dentro del PSOE, que como vimos en la manifestación pequeña, la manifestación es básicamente gente mayor, gente que puede decir: Alfonso Guerra está diciendo que no es por ahí, que da igual lo que hiciera en el pasado o lo que no, porque si responsabilizamos a los dirigentes que estuvieron hace 40 años en el poder de lo que está pasando ahora, estamos desresponsabilizando a los que están ahora. Y eso no es... Y lo de Alfonso Guerra tiene otra influencia que yo creo que es interesante. Tiene razón Hughes en que la gente joven es que no sabe ni quién fue Alfonso Guerra, le da igual. Pero fuera de España
sí hay gente, sobre todo en los círculos políticos y periodísticos, que saben quién es Alfonso Guerra. Y ese mensaje de Sánchez es un autócrata, lo que está haciendo no tiene cabida en una democracia occidental y está acabando en su propia tumba, ese mensaje que lo publique The Times es importantísimo por la gente que lee The Times, ¿no? Sí, eso está claro. Lo que pasa es que yo... a veces el antisanchismo y la personalización en la naturaleza, vamos a decir, peculiar del presidente, pues elude tocar un poco la cuestión de fondo, y es lo que decía Asís. Es decir, Sánchez hace lo que el sistema le permite. A veces se pasa va un poco más allá, pero es que no hay contrapoderes. Y bueno, no solamente habría que reformar al final lo de la cuestión judicial, es decir, Sánchez nos llevaría a preguntarnos qué ha hecho posible que Sánchez exista y pueda sobrepasar todos los límites sin que no le salga a nadie. Es que no hay nadie que le salga, ningún poder le sale al cruce. Pero y hay lo que pasa es que yo no estoy muy de acuerdo con ese razonamiento por un motivo. Independientemente de las normas que tú pongas, de las leyes que tú pongas, de las restricciones que tú pongas, si llega al poder alguien que está dispuesto a saltarse todas las normas, todas las restricciones y todas las leyes, pues entonces da igual cómo las reformes, porque se las saltará igual, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que esto no ha empezado con Sánchez, ni ha estado solo Sánchez. Sánchez es, digamos, un paso mucho más cualitativo y un poco monstruoso. Voy a poner un ejemplo. El pacto de la estrategia con ETA, el pacto con ETA, no es una cuestión de Sánchez. No. Sánchez se encuentra a Bildu y con todo el desahogo del mundo va con ellos. Pero ¿quién empieza el pacto con ETA? ¿Quién se sienta a pactar con ETA? ¿Qué gobernante? ¿Qué gente estaba en ese partido? ¿Quién después asume el regalo y lo mantiene institucionalmente? Pues bueno, pues en fin, que sí, que Sánchez nos estremece a todos, y esas fotos que le saca sobre todo el mundo, ¿no? Que siempre parece el recluta de Apocalipsis Now, el que se pega al tiro, el recluta, no me acuerdo cómo se llama, tiene esa mirada un poco de ido y asusta, pero a ver, sin insistir más, yo creo que bueno, que Sánchez es una consecuencia de algo que viene de lejos. Decía Mafalda cuando un señor decía, esto es el acabose, dice, no, es el continuose del empezóse de ustedes. Pues sí. Pero es que aquí leemos a Mafalda, que es la cultura política. No. ¿Usted cree que los jóvenes saben quién es Mafalda? No. Mafalda. Bueno, no. Más que Alfonso Guerra, no, ni siquiera, no lo sé, la verdad. Pero yo soy joven y sé quién es Mafalda. Vale. Pero lo que pasa es que es verdad, o sea, Zapatero, que además ahora mismo es el gurú de Sánchez, aunque no lo fuera, está allí, y hay un problema, que es que los políticos tienen un efecto pedagógico importante, sobre todo en una sociedad tan jerarquizada como la española, que tienen un aprecio al poder tremendo. Entonces han pervertido al votante del PSOE, y lo digo así, al simpatizante del PSOE. Le han polarizado y le han pervertido en el sentido estricto de la palabra. El votante del PSOE, el normal, el que es como nosotros, gente normal, prefiere que el PSOE gobierne, aunque sea con los etarras de Bildu, aunque sea con los golpistas, aunque sea lo que sea, a que colabore con la derecha, porque le han polarizado. Eso es una generalización un poco injusta, ¿no? Hay votantes del PSOE que efectivamente permitirían a Sánchez gobernar con, yo qué sé, con Hannibal Lecter, pero oiga, también hay votantes del PP o de Vox que permitirían a sus líderes gobernar con Hannibal Lecter. Es decir, hooligans los hay en todos los partidos, eso para empezar. Y yo creo que hay muchos votantes socialistas que tienen sus líneas rojas, unos más allá, otros más acá, y unos tardan más en decir hasta aquí hemos llegado, pero comparemos el voto que tenía el Partido Socialista hace años con el que tiene ahora. Millones de votantes socialistas pues han dejado el Partido Socialista. Unos se han ido para más a la izquierda, otros se han ido para más a la derecha. Entonces, yo creo que caer en las generalizaciones es injusto. Y, por ejemplo, aquí tenemos a una socialista que llega un momento y dice, mira, ya, lo siento, he aguantado mucho y ya no más, ¿no? Yo creo que el mapa de las elecciones autonómicas y locales del mes de mayo demuestran que no es así, que el votante socialista no está dispuesto a seguir votando a los socialistas, porque ganaron claramente las elecciones, y lo vemos en el mapa, como es un mapa azul, el mapa de España, excepto en tres regiones, ¿no?
muchos votantes socialistas, millones de votantes socialistas, han votado a otras opciones que han dejado al socialismo sin un poder institucional en el nivel local y en el nivel regional, que es donde en un Estado descentralizado como es España es donde está realmente el poder, ¿no? Aparte de lo que se intenta hacer desde el Congreso de los Diputados, que por supuesto también, lo que pasa es que el gobierno socialista no está pudiendo gobernar porque no tiene capacidad, porque no tiene votos bastantes, a no ser que sea a costa de o a un precio altísimo con las concesiones a los nacionalistas y a otros grupos. Entonces, yo creo que no es que el votante socialista esté dispuesto desde el año 82 a tragar con lo que sea. Creo que el Partido Socialista ha sido un partido protagonista fundamental de la transición y del mal llamado régimen del 78, y es lo que ha dejado de defender el Partido Socialista ahora, desde hace unos años. Pero hasta ahora no ha sido un partido disidente, revolucionario, que desde el minuto uno ha querido cargarse los mecanismos que él mismo había contribuido a crear, yo creo que desde la lealtad al proyecto de la transición y al proyecto, a la Constitución del 78, etcétera. Otra cosa es que efectivamente ha habido una colusión entre asociación de dos o más para perjudicar a un tercero, como sabes, que es para tratar de desactivar por parte de todos los partidos políticos, de desactivar los mecanismos de control contenidos en la Constitución. Y ahí está la ley del 85 modificando la forma de establecer los principios establecidos en la Constitución, en el artículo 122 sobre la elección del Consejo General del Poder Judicial, y vamos a cambiar esto para quedarnos no nosotros. Y además es muy democrático porque se está haciendo desde el Parlamento, y ya está, ahí está una falacia, una perversión y una distorsión de la Constitución. Pero no era el PSOE, sí, el PSOE, el PP, el PNV... En el 85 no votó el partido. Yo creo que no es el... Vamos, yo renuncio... Perdón, porque te he quitado... No. Yo renuncio ahora a esa revisión del pasado porque soy muy crítico, no solo con el PSOE del 85, sino con el PSOE histórico. A mí me parece que el PSOE tiene un 80% históricamente de grupo totalitario y un 20% de... ¿Pero históricamente otra te cosa. refieres al Frente Popular? No, históricamente desde que nació, sí, desde los últimos 140 años. Pero no es una clase de historia ahora. O sea, quiero decir, lo digo por mí, no lo digo por... O sea, no... Por mí. No, renuncio a ello. Lo que yo quiero es ver que esto es una acción totalitaria, que está totalitaria desde hace mucho. Y fundamentalmente yo critico, fíjate, a la oposición, en particular al PP, porque no haya salido del Parlamento, no haya hecho el mayor ruido del mundo cuando se hicieron una serie de cosas que ya eran gravísimas. Por ejemplo, nombrar a una cómplice de Villarejo, o sea, una cómplice grabada con Villarejo, ofreciéndole información sexual de magistrados a Villarejo, nombrarla primero ministra de Justicia y luego fiscal general del Estado. Ahí eso ya no sucede en ningún lugar del mundo. Nombrar a ministros, miembros del Tribunal Constitucional, nombrar a personas, en fin, todo esto y muchísimas otras cosas ya debían haber supuesto una línea roja, decir no pasamos por aquí y nos retiramos del Parlamento hasta ahora ya es un movimiento totalitario muy difícil de parar. Perdona, Hughes. Bueno, yo es que quería, me urgía intervenir primero porque es que antes se me dio santo al cielo, no era Apocalipsis, no, era la chaqueta metálica del recluta patoso. Es que son los nervios del debut. Y luego, pues bueno, a ver, yo... Los genios de la escritura luego hablan y se quedan en nada. Ay, perdón. Nada. Bueno, yo, claro, todo el mundo conocemos socialistas e incluso exsocialistas, que ya es una cosa maravillosa, pero y pues bueno, tenemos hasta relaciones humanas, amorosas, personales con ellos, pero yo no. Bueno, también yo me estoy tirando el folio aquí. Pero bueno, lo que quiero decir es que la responsabilidad del Partido Socialista es total. Y el Partido Popular ha sido el naturalizador de todo lo que ha hecho el Partido Socialista. Con la justicia, con la cuestión de ETA Bildu y con todo. Entonces, a mí lo que, por ejemplo, me parece gravísimo, solo quería apuntar dos cosas. No es que el PP no salga o cuando toca salir ponga un DJ.
para que la gente lo convierta las cosas en algo lúdico, es que tiene la manía de institucionalizar los momentos, ¿no? Ahora, por ejemplo, Feijóo proponía, vamos a hacer un estatuto de la pareja del presidente. Al final, ¿qué quieres? ¿Buscar una como institución? Sí, luego, blanquear el asunto. Yo lo que quiero saber es cuándo el PP va a llamar a Begoña Gómez a declarar ante la Comisión del Senado. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Y luego hay otra cosa, en el ataque a la disidencia. Esto, evidentemente, bueno, yo estaba escuchando a Pedro Sánchez ahora tomando un café en el bar y decía, los pseudomedios, no sé qué, decía, pues yo ¿qué iría a una pseudotertulia? ¿Serás un pseudomedio? Es decir, es tremendo Usted es un pseudoperiodista que trabaja en un pseudomedio y ha venido a una pseudotertulia. Eso Claro es un pseudocafé. Y nos escuchan pseudo oyentes y nos ven es una coñita, pero al final te va rebajando. Somos nos todos escuchan pseudo 100.000 oyentes. Pseudo ciudadanos, pseudo votantes. Sí. Y tenemos pseudo derecho. Pero bueno, que al final la cuestión de Sánchez, creo que lo comentabas antes, Luis, no viene, es un clima internacional y no es solamente un clima chavista. Está en la Unión Europea, está en el Partido Demócrata en Estados Unidos, es decir, al que se mueva es al right, el que se mueva es liberal y hay que controlar Internet, las fake news, los bulos, y eso es un mensaje que ha mantenido la derecha y el centro derecha en España en los últimos años totalmente, y lo ha hecho hegemónico. Y ahora llega que es un listo y lo tiene hecho. Sí. Sánchez Sánchez lee la situación, lo que pasa es que la lee sin escrúpulos. Es Kroos. Kroos mete el pase. ¿Es un futbolista, Kroos? Sí, perdón. Yo estaba repasando los analistas sí, políticos. Es un politólogo. Pero bueno, los grandes periodistas en España, Hughes, y no estoy yo para elogiar ni tal, pero los grandes periodistas en España, desde Matías Prats, el padre, pero vamos, los grandes siempre han sido, pasando por David Gistau siempre han sido expertos en fútbol. No, yo experto no llego a tanto, pero bueno. Perdóname que te he interrumpido. ¿Tú eres español? Pues eres experto en fútbol. Yo creo que Sánchez lo que está haciendo es, ante la estupefacción del resto de la ciudadanía, de la clase política, del mismo PSOE, está saltándose lo que nos creíamos que era inamovible, que eran los límites que establece un sistema democrático. Y nos hemos encontrado con que en España no hay, porque es muy audaz, nadie se había atrevido a hacerlo hasta ahora, ni desde el poder, ni con la mayoría absoluta que tuvo Rajoy en su momento, o Aznar en su momento, pudieron hacer políticas abusando de esa posición o utilizando hasta el máximo esa posición de mayoría absoluta, y no se hizo por respeto al sistema. Y es lo que Pedro, desde su mayoría frágil, sí que está sobrepasando para poder perpetuarse en el poder. Y ese es el... Pero a mí, Pedro, a mí no me preocupa Pedro Sánchez. Me preocupa lo que tiene enfrente. Claro. Sí, Pedro Sánchez es un autócrata. Es como, a mí no me preocupan los antisemitas. Me preocupa el caldo de cultivo que en la población normal permite que los argumentos antisemitas crezcan, ¿verdad? Creyéndose la propaganda gubernamental, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Pedro Sánchez está atacando los restos del Estado de Derecho. En España no hay una democracia plena y yo creo que dar ese mensaje que dan algunos es un error. Es decir, hay un sistema en el cual efectivamente se puede votar, pero en la medida en que los partidos políticos son empresas que exentas de todo tipo de democracia, que el representante elegido, bien en el Congreso, bien en el Senado, bien en el Ayuntamiento, es difícilmente controlable por el ciudadano, los controlan los partidos, pero no los ciudadanos, ¿verdad? Eso y los ataques a los medios de comunicación y al Poder Judicial, que ya están muy mermados. Los medios de comunicación dependen en grandísima medida del poder político, en grandísima medida, y el Poder Judicial aún persiste, pero está a punto de ser conquistado de muchas formas. Entonces, esto es la situación que hay. Y entonces ya los mecanismos institucionales no sirven. Hay que resistir en la calle y de las formas de desobediencia civil que sean posibles. Y espero que la sensación, la derecha civilizada a la que lee Feijóo, que es que no está preparada como para hacer resistencia civil. Bien, pero no nos desarme, por favor, señor Feijóo. Es decir, no diga que es que hay que negociar con el PSOE, no sé qué. El PSOE no está interesado en negociar, está interesado en acabar con el sistema
democrático y con el Estado de Derecho. Perdona, Luis. Pausa publicitaria y ahora le doy la palabra a doña María porque la tienen ustedes mártir. Eso,